Me llamo Clara. Tengo 31 años. Y lo último que mi madre me dijo antes de ese día de Acción de Gracias fue que no era bienvenida en la mesa que durante 30 años había llamado mía. No lo gritó. No lo envió en un correo electrónico largo y dolido, lleno de quejas disfrazadas de explicaciones. Lo dijo con la misma voz que usaba para leer las listas de la compra, monótona, administrativa, definitiva. Creo que es mejor que no vengas este año. Y luego me dijo que pasara unas buenas fiestas, como si estuviera despidiendo a un vendedor que la había pillado en un mal momento. Lo que no sabía entonces, lo que no podría haber sabido, era que ya había enviado 43 invitaciones de papel, con la dirección escrita a mano, con caligrafía en sobres de color crema. Una para cada rama de nuestra familia, para cada primo con el que crecí, para cada tía y tío que me habían visto aprender a caminar en el patio trasero de mi abuela. 43 invitaciones, y ni una sola llevaba mi nombre. No fue un descuido, ni un error de imprenta. Fue una decisión. No me enteré hasta que mi abuelo me llamó el lunes antes de Acción de Gracias. Su voz tenía esa cualidad particular y cuidadosa que reservaba para las cosas que no sabía cómo decir. Había recibido su invitación. Había mirado la lista de invitados impresa en el interior, los 17 miembros de la familia que se sentarían a la mesa en 3 días. Había leído cada nombre 2 veces. Y entonces me había llamado. Clara, dijo, ¿por qué no está tu nombre en esta lista? Esa pregunta es la razón por la que esta historia existe. No lo olviden. Volveré a ella, pero todavía no. Hay algo que necesitan entender primero sobre lo que esa lista era en realidad y lo que costaba no estar en ella. Si alguna vez han sido esa persona a la que su familia fingía que no existía mientras todos los demás se sonreían al otro lado de la mesa, quédense conmigo. Suscríbanse para no perderse lo que pasó cuando mi abuelo decidió que esa pregunta merecía una respuesta. Ahora, volvamos a hace 11 años. Tenía 20 años, había vuelto a casa para el verano después de mi segundo año de universidad, y cometí el error de ser la primera en despertarse un sábado por la mañana de junio. Mi madre estaba en la mesa de la cocina con un bloc de notas amarillo y sus gafas de leer en la punta de la nariz, y extendido frente a ella había algo que reconocí sin poder nombrarlo, un plano de la propiedad. Del tipo con líneas de límite punteadas y pequeños números impresos en cada esquina. Era la propiedad de mi abuela Rosa, la casa de campo en Milaven, donde habíamos pasado todos los veranos de mi infancia. Me serví café y le pregunté en qué estaba trabajando, y mi madre me miró con una expresión que pasaría los siguientes 11 años aprendiendo a interpretar correctamente. En ese momento, la leí como distracción. Ahora, entiendo que era cálculo. Solo un poco de planificación, dijo. Ve a despertar a tu hermana. Mi hermana, Diana, es 4 años mayor que yo. Tiene los ojos de mi madre y la forma de mi madre de llenar una habitación, esa particular gravedad social de alguien que nunca se ha preocupado de que la gente no la esté mirando. La quería de la manera sencilla en que se quiere a alguien antes de que te exijan pensar en esa persona con claridad. Fui y desperté a Diana. No volví a preguntar por el plano. Eso, entiendo ahora, fue el primer hilo del que debería haber tirado. Los que son callados siempre se dan cuenta. Simplemente eligen no decirlo todavía. Quédense con esa idea. Primero, necesitan saber sobre la casa de campo. La abuela Rosa la había poseído durante 41 años. 4 dormitorios, un porche que la rodeaba y que se inclinaba ligeramente hacia el este, un granero que usábamos como garaje y 2.3 acres de terreno que daban al arroyo de Milaven. Mi abuelo, a quien todos llamaban abuelo, había restaurado las tablas del porche el verano que yo tenía 8 años, y yo le había pasado clavos de una lata de café durante 3 sábados seguidos mientras él explicaba, sin que se lo pidieran, que una casa era como un ser vivo. Necesitaba cuidados. Te decía lo que necesitabas si estabas dispuesto a escuchar. El abuelo y la abuela Rosa habían hablado durante años sobre qué pasaría con la casa de campo cuando llegara el momento. Lo habían mencionado de la manera en que la gente menciona cosas que creen que se sobreentienden. Ningún documento formal, ningún mecanismo legal, solo la suposición razonable de que la gente a su alrededor había estado prestando atención. La casa de campo se quedaría en la familia. Pasaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No era un activo. Era un lugar.
Mi madre, resultó, tenía una definición diferente de la palabra lugar. Lo que nos lleva al verano en que tenía 23 años. La abuela Rosa tuvo un derrame cerebral en octubre de ese año. Sobrevivió, pero la mujer que volvió a casa del hospital se movía por el mundo de manera diferente a la mujer que se había ido, más lenta, más suave en los bordes, ocasionalmente insegura de qué día era. Seguía siendo ella misma en los aspectos que más importaban. Todavía me llamaba en mi cumpleaños antes que nadie. Todavía guardaba la lata de café con clavos en la barandilla del porche. Pero necesitaba ayuda. Y mi madre se ofreció voluntaria de inmediato, generosamente, con el tipo de abnegación visible que se anuncia a sí misma al entrar por la puerta. Llevaba a la abuela Rosa a las citas. Gestionaba sus medicamentos. Organizaba el calendario y se encargaba de las finanzas y se convirtió, durante los siguientes 18 meses, en la persona a la que todos recurrían cuando se trataba de cualquier cosa relacionada con el cuidado de la abuela Rosa. Era buena en eso. No lo digo con resentimiento, es simplemente la verdad. Era organizada y capaz, y mi abuela confiaba en ella por completo. Lo que yo no sabía era que durante esos 18 meses, mi madre también se había convertido en la gestora de otra cosa. La abuela Rosa le había dado un poder notarial, razonable, necesario, de intención temporal. Y mi madre había usado esa autoridad para comenzar a consultar discretamente con un abogado inmobiliario sobre el estado del título de propiedad de la casa de campo. No para protegerla. Para clarificarlo. Hay una diferencia entre esas dos cosas que yo no entendería hasta 8 años después. Ahora, volvamos a hace 3 años. La abuela Rosa falleció a principios de la primavera. Tenía 84 años, y se fue en silencio en la casa de campo, en la habitación con la ventana orientada al este que captaba la luz de la mañana. El abuelo había estado a su lado. La familia se reunió en cuestión de horas, llenando la casa con un particular ruido de duelo. Todos necesitando algo, todos estorbando a los demás, todos representando su versión de la pérdida en el registro que les pareciera natural. Mi madre se movía a través de todo ello con la calma de alguien que ya ha hecho el trabajo administrativo del duelo antes de que el propio duelo llegara. La lectura del testamento fue 2 semanas después. Describiré esta sala con cuidado porque la sala es importante. Era una sala de conferencias en el 3er piso de un edificio de oficinas en Milaven. Una de esas salas con una mesa larga, sillas que no hacen juego y un cuadro enmarcado de un faro que nadie ha mirado directamente desde 2009. Éramos 8, el abuelo, mi madre, Diana, mi tío Gerardo y su esposa, mis 2 primos Beatriz y Marcos, y yo. El abogado, un hombre llamado Herrero, con gafas de leer casi idénticas a las de mi madre, se sentó a la cabecera de la mesa con una carpeta de documentos y el aire de alguien acostumbrado a salas como esta. Leyó el testamento. La casa de campo había sido legada a mi madre y al tío Gerardo conjuntamente, que era lo que todos esperaban. Los bienes personales se dividieron con consideración, y el abuelo quedó atendido. Lo que no se esperaba, lo que hizo que el tío Gerardo se reclinara en su silla con un sonido que solo puedo describir como el ruido que hace una frase cuando no termina, fue el anexo. Adjunto al testamento principal había un documento fechado en el verano en que yo tenía 23 años. Establecía un convenio de uso familiar sobre la casa de campo. Especificaba que la propiedad no podía venderse sin el voto unánime de todos los nietos adultos vivos. Éramos 4, Diana, Beatriz, Marcos y yo. Mi madre no sabía nada del anexo. No se movió cuando Herrero lo leyó, pero su mano izquierda, que había estado descansando sobre la mesa, se cerró en algo que no llegaba a ser un puño. Ese movimiento es a lo que sigo volviendo. No a las palabras, no al documento. A su mano. Ya saben a dónde va esto, ¿verdad? Lo que nos lleva a los 8 meses entre esa lectura del testamento y el día de acción de gracias al que no fui invitada. En esos 8 meses, aprendí cosas. No todas a la vez, más bien de la forma en que se notan las humedades en un techo. Primero un pequeño círculo, luego otro, luego un tercero, y entonces te das cuenta de que los círculos han estado ahí durante años, y simplemente has estado mirando el techo de forma equivocada. Punto 1. Mi madre puso en venta la casa de campo de Milaven con un agente inmobiliario 11 semanas después de la lectura del testamento. No se lo dijo al abuelo. Se lo dijo a Diana, que no se lo dijo a nadie,
y no contactó a Beatriz ni a Marcos ni a mí. Punto 2. Un comprador ya había hecho una oferta. No un comprador familiar, una empresa de desarrollo con sede en Harwich que se especializaba en convertir propiedades rurales en carteras de alquiler a corto plazo. La oferta era de $618.000. Mi madre había contraofertado por $631.000. Este intercambio había tenido lugar antes de que la abuela Rosa llevara 30 días enterrada. Punto 3. El convenio que la abuela Rosa había adjuntado al testamento requería un voto unánime de todos los nietos adultos. Mi madre había llamado a Beatriz y a Marcos, que vivían fuera del estado y confiaban en la gestión de mi madre de los asuntos familiares de la manera en que confías en alguien a quien todavía no tienes motivos para desconfiar. Cada uno había firmado un documento que ella les describió como papeleo de la herencia. Ninguno de los dos lo había leído con suficiente atención como para entender que lo que estaban firmando era su consentimiento para la venta. Punto 4. A mí no me había contactado en absoluto. No había llamado. No había escrito. No había enviado el documento. Simplemente había esperado, y creo que había decidido, con la tranquila eficiencia de alguien que había estado planeando esto desde una mañana de junio con un bloc de notas amarillo, que mi silencio podía ser fabricado si nunca se me proporcionaba la oportunidad de hablar. No fue un descuido. Fue una decisión. Quédense conmigo. Necesito contarles algo que casi salió a la luz 3 meses antes de Acción de Gracias, y que luego no lo hizo. Beatriz me llamó en agosto. Estaba visitando a sus padres en Vermont y había mencionado la casa de campo de pasada, y el tío Gerardo la había mirado con una expresión que ella no pudo interpretar. Había dicho algo extraño. Había dicho, tu tía tiene eso bien controlado, y luego cambió de tema. Beatriz me llamó esa noche porque la expresión en la cara de su padre la había molestado de una manera que no podía articular. La describió como si supiera que algo andaba mal pero hubiera decidido que no era su problema. Yo conocía esa expresión. Había crecido viéndola. Hablamos durante 40 minutos. Me contó sobre el documento que había firmado. Yo le conté lo que había averiguado a partir del anuncio del agente inmobiliario que había encontrado. No porque mi madre me lo hubiera dicho, sino porque yo, de una manera cuidadosa y sin prisas, había estado haciendo lo que mi abuelo una vez me enseñó a hacer con una casa que no te decía lo que necesitaba en voz alta. Había estado escuchando. Beatriz se quedó en silencio por un largo momento después de que terminé. Necesitaba a los 4, dijo. Sí, dije yo. ¿Y no te contactó a ti? No. Entonces, la venta no es válida. Dejé que esa frase quedara en el aire entre nosotras por un momento, de la manera en que dejas una herramienta sobre una superficie antes de recogerla. Todavía no he decidido qué hacer con eso, dije. Y lo decía en serio, porque la casa de campo importaba, sí, pero lo que todavía estaba tratando de entender era la otra cosa, la cosa debajo de la venta, la razón por la que mi nombre había sido eliminado silenciosamente de la maquinaria de esta familia. Como si fuera una partida que había sido auditada y declarada innecesaria. Esa comprensión llegó el lunes antes de Acción de Gracias, cuando mi abuelo me llamó y me preguntó por qué mi nombre no estaba en la lista. Necesito decirles lo que el abuelo dijo en esa llamada, y necesito decirlo con cuidado, porque sus palabras son la bisagra sobre la que todo gira. Tenía 87 años. Había perdido a su esposa de 59 años 7 meses antes. Había restaurado el porche de la casa de campo de Milaven con una lata de café de clavos y la paciencia de alguien que entendía que las cosas que valen la pena conservar requieren mantenimiento. Había recibido una invitación con caligrafía para la mesa de Acción de Gracias de su hija y había leído los nombres de cada persona que estaría allí, y se había dado cuenta del único nombre que no estaba. Clara, dijo, ¿por qué no está tu nombre en esta lista? Le dije que no lo sabía, y luego me detuve, porque eso no era cierto, y él sabría que no era cierto, y nunca nos habíamos hablado de esa manera. Así que, en lugar de eso, le dije la verdad. Le hablé del anuncio del agente inmobiliario. Le hablé del consentimiento sin firmar. Le hablé de agosto y de Beatriz y del documento que 3 de 4 nietos habían firmado y uno no. Le hablé de una mañana de junio de hace 11 años, cuando una chica de 20 años había entrado en una cocina, había visto un plano de la propiedad y le habían dicho que fuera a despertar a su hermana. El abuelo no habló durante casi un minuto entero.
Luego dijo, has estado guardando eso 8 meses. Estaba tratando de entenderlo todo primero, dije. ¿Se ha transferido algo?, preguntó. ¿Se ha cerrado la venta? No, no puede. No legalmente. No sin mi firma. Otro silencio. Te veré el jueves, dijo. No en la mesa de tu madre. En la mía. Aquí está lo que nunca he dicho en voz alta hasta ahora. En los 3 días entre esa llamada telefónica y acción de gracias, mi madre me llamó una vez. No para invitarme. No para explicar. Llamó porque el abuelo la había llamado a ella, y lo que sea que él le dijera en esa llamada, su efecto fue que ella cogió el teléfono y me dijo, con la voz que usaba para las cosas que eran desagradables pero necesarias, que quizás se había precipitado. Y que, por supuesto, era bienvenida a venir. No fue una disculpa. Ni una corrección. Fue un retroceso estratégico. Le dije que apreciaba la llamada y que tenía otros planes. Me preguntó qué planes. Le dije, voy a cenar con el abuelo. No dijo nada durante 4 segundos. Los conté. Luego dijo, él no tiene sitio para ello. Dijo que sí lo tiene, respondí. Ella dijo, Clara, creo que estás convirtiendo esto en algo que no es. Dejé que esa frase terminara. Dejé que el aire la sostuviera. Mamá, dije, necesito que sepas que no he firmado nada. Y terminé la llamada. Ahora, volvamos al día de acción de gracias. El abuelo vive a 40 minutos de la casa de campo de Milaven, en una casa más pequeña en el pueblo a la que se mudó después del derrame de la abuela Rosa. Lo suficientemente cerca para ayudar. Lo suficientemente lejos para tener sus propias paredes. Su cocina es estrecha y honesta, y huele permanentemente a café y a algo que nunca pude identificar hasta que la abuela Rosa me dijo una vez que era aceite de linaza, porque todavía recubre sus herramientas con mango de madera como le enseñó su propio padre. Había hecho un pavó, no uno grande, solo lo suficiente. Había llamado a Beatriz, y ella había conducido desde la casa de sus padres en Vermont, 3 horas en coche para una cena que no había sido planeada 4 días antes. Había llamado a Marcos, que no pudo venir, pero que envió un mensaje de voz que el abuelo reprodujo desde su teléfono y puso en el mostrador de la cocina mientras comíamos, que es exactamente el tipo de cosa que mi abuelo haría, y que no puedo describir sin usar la palabra gracia. Había puesto la mesa con la porcelana de la abuela Rosa, no el juego de diario, sino el diseño que ella guardaba para las ocasiones especiales, el que tiene las pequeñas flores azules en el borde. 4 platos, 4 juegos de cubiertos, y en el centro de la mesa, una fotografía que nunca había visto antes, la casa de campo en Milaven, tomada desde la esquina trasera de la propiedad, para que se pudiera ver el porche y el granero y el borde del arroyo más allá. Una fotografía de verano. El cielo era del azul específico de la infancia. La había encontrado revisando las cosas de la abuela Rosa. La había puesto sobre la mesa porque quería que la viéramos mientras comíamos. Ninguno de nosotros mencionó la venta. Ninguno de nosotros mencionó el documento de consentimiento ni a la gente ni a la empresa de desarrollo en Hardwick. Comimos, y hablamos de cosas pequeñas, y el abuelo nos contó una historia sobre el verano en que reparó el techo del granero que yo no había oído antes, y Beatriz se rió en el momento justo, y la tarde transcurrió lentamente y sin urgencia. Después de la cena, mientras Beatriz lavaba los platos, el abuelo y yo nos sentamos en los escalones de su porche con nuestras tazas de café, el aire frío de finales de noviembre haciendo su trabajo a nuestro alrededor. Estuvo callado un rato. Yo estuve callada con él. Luego dijo, tu abuela lo sabía. Lo miré. Ella sabía lo que tu madre estaba planeando, dijo. No cuando hizo el convenio. En ese momento, solo quería que la casa estuviera protegida. Pero lo supo al final. No lo dijo directamente. Dijo. Se detuvo. Lo pensó. Dijo que una casa puede sobrevivir al clima. Lo que no puede sobrevivir es ser vendida a alguien que no la conoce. Miró su taza de café. Estaba hablando de algo más que una casa, dijo. Ahora entiendo lo que entonces no entendía. El convenio no era sobre la casa de campo. Era sobre mí. Era la forma que tuvo la abuela Rosa de dejar una llave sobre la mesa,
asegurándose de que, sin importar las decisiones que se tomaran en las habitaciones a las que no fui invitada, había una habitación en la que mi nombre todavía tenía que aparecer. Donde mi firma tenía que estar presente. Donde no se me podía eliminar de la lista. Aquí está la parte que no le he contado a nadie todavía. El viernes después de Acción de Gracias, contacté a Herrero, el abogado de la lectura del testamento. Le dije que me había enterado de los documentos de consentimiento que se habían distribuido entre los nietos adultos, y que no había recibido, revisado ni firmado dicho documento. Le comuniqué mi deseo de asegurar que el registro de la herencia reflejara esto con exactitud. Él lo confirmó. También confirmó, cuidadosamente, en el lenguaje de alguien que ha pasado una carrera diciendo verdades de manera que se protegen de las consecuencias, que sin un voto unánime, cualquier procedimiento de venta basado en la documentación existente sería legalmente insuficiente. La empresa de desarrollo retiró su oferta 6 semanas después. La casa de campo en Milaven sigue en la familia. Mi madre y yo hemos hablado 4 veces desde ese día de Acción de Gracias. Cada conversación ha sido su propio tipo de clima, no una tormenta, tampoco un cielo completamente despejado. Algo intermedio, algo que todavía está decidiendo qué quiere ser. No le he dado un sermón. No he nombrado lo que hizo de la manera formal que satisface a la parte de nosotros que quiere que la justicia se imparta con ceremonia. No le he exigido que se siente frente a mí en una mesa y recite la lista detallada de las decisiones que tomó y lo que costaron. Podría haberlo hecho. Hubo momentos en los que podría haberlo hecho, pero tengo la forma de mi abuelo de entender que una casa te dice lo que necesitas si estás dispuesto a escuchar, y lo que ésta necesitaba no era ruido. En nuestra última conversación, dijo, espero que algún día entiendas que todo lo que hice, lo hice por la familia. Yo dije, sé que lo crees. Y lo decía en serio. Realmente creo que ella lo cree. Las personas más peligrosas en una familia rara vez son las que saben que están causando daño. Son las que han construido una versión de los hechos en la que todo lo que han tomado en realidad les fue dado, y todo lo que han borrado simplemente fue olvidado. Con lo que cuentan es con que los callados no guardarán los recibos. El mes pasado, Beatriz, Marcos y yo fuimos a Milaven. No para nada oficial, no para firmar papeles o tener reuniones. Fuimos porque la propiedad necesitaba una revisión de invierno, canalones, una junta del techo que el abuelo había señalado como débil, el tipo de mantenimiento que una casa pide sin gritar. Pasamos una tarde de sábado haciendo lo que había que hacer. Almorzamos en el porche con nuestros abrigos porque la inclinación de las tablas había sido reparada años atrás, y ahora estaba lo suficientemente nivelado como para sentarse cómodamente. El arroyo corría. El granero estaba sólido. La lata de café con clavos seguía en la barandilla del porche, exactamente donde la abuela Rosa siempre la había guardado. La cogí, la giré en mis manos y la volví a dejar. Algunas cosas permanecen en su lugar porque alguien decide que deben hacerlo, no porque sea fácil, no porque nadie haya intentado moverlas. Porque alguien se dio cuenta, se presentó y se negó a ser borrado de la lista. Les preguntaré algo directamente, y quiero que lo piensen honestamente. ¿Alguna vez han visto cómo alguien los elimina silenciosamente de una habitación en la que tenían todo el derecho a estar? No con una confrontación, no con una discusión, solo con la aplicación constante de su ausencia hasta que su ausencia se convirtió en la suposición. ¿Alguna vez han sido la firma que alguien necesitaba y decidió no pedir? Díganmelo en los comentarios. Los leo todos. Lo que sé ahora y que desearía haber entendido a los 20 años, de pie en una cocina mirando un plano de propiedad que no debía ver, es esto: ser borrado solo es permanente si aceptas permanecer ausente. Mi abuela lo sabía. Construyó una puerta de regreso y dejó la llave donde pudiera encontrarla. Todo lo que tenía que hacer era estar dispuesta a usarla. Si esta historia les ha llegado en el momento adecuado, suscríbanse. Hay más de estas esperándolos, y creo que las necesitan. Nos vemos en la próxima.